Empezar con una oración, amados hermanos. Vamos a inclinar el rostro. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque todas las cosas que suceden cooperan para nuestro bien, Señor, si es que te amamos, si es que confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, en el Salmo 125, versículos 1 y 2, que los que confiamos en ti somos como el monte Sión, Señor, que no nos movemos, que no nos apagamos, que permanecemos para siempre, Señor. Y así como Jerusalén, Señor, está rodeada de montes, así tú, Señor, estás rodeándonos constantemente. Te damos gracias, amado Dios, por ese tiempo de alabanza, por ese tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo vive, mora en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesús, te alabamos, te adoramos y te damos la gloria solo a ti. Amén y amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz y el amor del Señor. Podemos tomar asiento. Dile al que está a tu lado sonriendo: este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo: qué lindo día, dile. Estás más lindo, más linda que de costumbre, dile. Amén. Sean bienvenidos todos a la Iglesia del Reino de Jesús. Amados hermanos, no sé si han observado, pero en esta ciudad vivimos un poco rodeados de montañas, ¿cierto? Bien rodeados, ahí está, amén, la hermana. El Tunari es el pico más atractivo y elevado que tiene un hermoso nevado siempre, ¿no ve? Es como un pastelito que está rociado con azúcar molida. Y siempre digo, eso parece azúcar molida, pero debe hacer frío ahí arriba. Yo nunca he subido. ¿Qué observas tú cuando estás frente a una montaña? ¿Qué sientes cuando estás frente a una montaña? Poder, ¿no ve? Autoridad. Inconmovibles, no se mueve la montaña, o a veces está más allá, más acá. ¿Sí o no? Mi yerno nos contaba que subir hasta la cima del Tunari más o menos toma aproximadamente 4 horas. 2 horas en auto hasta una laguna, y de la laguna caminando otras 2 horas más. Pero la subida no es fácil ni es sencilla, porque la persona si se complica, digamos, por el tema de la altura, empieza a decaer, entonces el ritmo se hace más lento, tarda más, el viento también es fuerte, se requiere esfuerzo para subir, se requiere, ¿no? Si leemos la Biblia, las montañas a menudo son lugares donde Dios se encuentra con las personas. No estoy diciendo que solo ahí se va a encontrar con nosotros el Señor, amén, hermanos. En este lugar donde el Señor se encuentra con las personas, en el relato de la Biblia, cambia sus vidas y los envía de regreso al mundo con una nueva perspectiva, con un nuevo mensaje. ¿Por qué las alturas? ¿Qué dice Isaías 55, versículos 8 y 9? Isaías 55, versículos 8 y 9. El libro de Isaías, el profeta Isaías, tiene mucha revelación acerca del Mesías, acerca de la venida del Mesías y de toda la redención y de toda la obra completa redentora en la cruz del Calvario, ¿no? Todo ese fue siempre el plan de Dios. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por ella somos transformados, somos cambiados, somos guiados, somos disciplinados y somos también amados por ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, los pensamientos del Señor, los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Amén. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 8, versículo 4, dice: y reposó el arca del Señor en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. El arca de Noé se posó en la cumbre del monte Ararat. ¿Qué significa el nombre Ararat? Significa tierra santa. ¿Por qué el Señor nos hace
hace que nos estacionemos en un lugar muchas veces. El arca dice que se posó en la cumbre de este monte. Y cuando las aguas descendieron, Noé ofreció un sacrificio a Dios. Y Dios hizo una alianza con el pueblo ahí, con la creación, con todo el mundo, ¿no? Prometiendo que no iba a traer otra vez ese tipo de destrucción a la tierra. Y prometió un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Hermanos, ¿las montañas son difíciles de escalar? ¿Son o no? Sí. El otro día yo vi un documental sobre el monte Sinaí y vi lo difícil que debe ser subir ahí. De caminata iban hasta cierto lugar, ¿no? Así un día entero, con camellos, provisiones, etc. Para luego de ahí subir sin provisiones por un camino estrecho, con el peso mínimo, unas mochilas pequeñitas, bajo un sol candente. En la noche dice que el frío es terrible. Había mucha roca en toda la escalada. Imagínense una avalancha de piedras. Terrible, ¿no? ¿El cuerpo humano es frágil o no? Aparte de eso, habían calambres, cansancio, fatiga, insolación, etcétera, etcétera, etcétera. Mas al llegar a la cima, yo creo que se siente así, un gozo inefable, ¿no? Porque dices, ya tengo el premio y he llegado a la cima. La revelación del llamamiento de Dios. Amados hermanos, todo esfuerzo es recompensado llegando a la cima. Dile al que está a tu lado, ánimo. Ánimo. Todo esfuerzo será recompensado. Existen problemas en nuestra vida que parecen montañas, ¿no? ¿Sí o no? Tan grandes, tan difíciles de escalar, de superar. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué tengo que subir yo esta montaña tan empinada? ¿Por qué tengo que subir yo esta montaña tan difícil? ¿Por qué tengo que vivir yo esta situación tan llena de piedras, tan llena de obstáculos? ¿Qué montes son más significativos para ti? ¿Por qué? Pregúntate. Así como Dios le habló a Elías en el monte Horeb o el Sinaí, con un sonido ligero y silencioso, Dios quiere hablar contigo en esta mañana. Amén, hermanos. Eso está en Primera de Reyes 19:12. El Señor no le gritó, no hizo sonar truenos, dice que le habló de manera ligera y silenciosa. Dirá que está a tu lado, Dios me está hablando, suavemente. Eso es con amor, hermano. Dios no es torpe. ¿Queremos tener fuerzas, amados hermanos? ¿Sí o no? ¿O yo nomás? ¿Queremos tener poder y autoridad? Uno se mira a sí mismo y dice, yo... poder, autoridad, fuerzas, ¿de dónde? En esta situación, el Señor nos da fuerzas, poder y autoridad para escalar esas montañas. La respuesta es sencilla. Si queremos tener fuerzas, poder y autoridad, debemos someternos y confiar plenamente en Dios, estando quietos, como recomendó el Señor en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10, si quieres anotar. La quietud de la que habla el Señor es la calma de corazón y de alma. ¿Qué pasa cuando nos ponemos nerviosos, nos empezamos a gastar? Terminamos sin fuerzas, ¿no ve? ¿Va a haber fuerza para subir a la cima? No, ni aunque te tomes Avivón, ni aunque te tomes el Torito, ni ningún tónico. Tenemos que guardar las fuerzas para seguir subiendo a la cima. ¿Dónde están mis fuerzas? En la palabra de Dios. La quietud es la habilidad de conocer bien a Dios, para confiar en sus habilidades, para rescatarnos. Conforme aprendemos a estar quietos, vamos a aprender a estar confiados en Dios. Cuando llegamos a aprender y comprender que somos hijos de Dios y que nunca estamos solos, sino que el Señor siempre nos ayuda y nunca nos olvida. Él va a venir a ayudarnos. Lo que tenemos que hacer es estar quietos. Texto base para esta mañana, es para que te alegres. 125, Salmo 125. Los salmos son de un corazón agradecido. David tenía un corazón agradecido, ¿no ve? Hay gente que dice, está con su cara de tristeza, compungida. Y les digo, ¿pero por qué estás así? Y me dice, no sé, esa es mi cara, ese es mi rostro. Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero la gente ve tu cara, ¿no ve? Entonces, sonriamos, amados hermanos, Dios es bueno. ¿Qué dice el Salmo 125, versículo 1 y 2? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 125, versículo 1, los que confían en el Señor. ¿Quiénes confían en el Señor? Amén. Son como el monte de Sión que no se mueve. El monte no se va un poco a un lado, no se va para atrás, no se va para adelante, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así como Cochabamba, la hermana ha dicho, en ese momento estamos rodeados de montes. Así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Para qué? Para cuidarlo. El secreto de la constancia es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia. Al Señor no le pueden sacudir los cambios del mundo. El Señor permanece para siempre. Todo va a pasar, ¿no ve? Dice la palabra. El mismo mundo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Este día vamos a hablar de montañas. Di al que está a tu lado, este día vamos a hablar de montañas, dile. Tal como dice nuestro texto base, somos el monte de Sión. ¿Por qué somos el monte de Sión? Porque el Señor vive en cada uno de nosotros. El monte de Sión es una colina de Jerusalén que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad vieja. Al principio de la palabra, este término fue usado para la ciudad de David. Posteriormente se usó para el monte donde estaba el templo y finalmente para referirse a toda la tierra de Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, a ti y a mí. Repite conmigo, soy como el monte de Sión. El Señor vive en mí. Y sonríe al que está a tu lado y también en ti, dile. El Salmo 135, si quieres buscarlo, lo buscas, si no, no hay problema. Salmo 135, versículo 21 dice, bendito desde Sión sea el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Salmo 133, versículo 3. Es como el rocío de Hermón, es otro monte, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. ¿Tenemos 8,000 promesas o no, amados hermanos? Este es el rocío del que habla. Es el monte del gran rey también. El Salmo 68, en el versículo 67 y 69, dice, al monte de Sión lo escogió, lo amó y edificó su santuario. Repite conmigo, Dios me escogió, me amó y edificó su santuario en mí. Amados, en el Nuevo Testamento el monte de Sión representa nuestro corazón, donde Dios quiere reinar, donde Dios quiere residir, donde Dios quiere vivir y donde Dios quiere expresarse. ¿Lindo o no lindo? Amén. Amén. En Juan 12:15, Nuevo Testamento dice, no temas, hija de Sión. Está hablando a la iglesia. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Aquí está claro, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Por todos estos textos entendemos que somos el monte de Sión. La presencia de Dios vive en cada uno de nosotros. Existen varios montes mencionados en la Biblia, pero 7 son muy emblemáticos, representativos, simbólicos. Hoy vamos a ver los siguientes montes de Dios. Primero el monte Gólgota, el monte Carmelo, el monte Oreb, el monte Hermón, el monte de los Olivos, el monte Moria y el monte Tabor. Amados, todos somos débiles. Uno dice, yo soy tan débil, lleno de falencias, lleno de pecados, lleno de errores, y voy a hablar de montes. Amén, el Señor nos va a hablar.
Cada monte en la Escritura representa una experiencia espiritual, un momento, una circunstancia especial que vive cada persona. Los montes, aunque no son fáciles de escalar, son significativos y a través de ellos crecemos. Mientras más subimos a la cima, vamos a ver realmente dónde nos encontramos, ¿no ve? ¿La vista panorámica es mejor o no? Siempre, ¿no? Siempre. Cuando estás más arriba estás viendo mejor, ves la distancia incluso, pero cuando estás ahí abajo todo te parece, no sé, más feo, más negativo, más difícil. Entonces vamos a hacer las cosas con ganas, amados hermanos. Mientras más cerca de la cima nos encontramos, vamos a poder ver cuánto todavía hemos transitado, cuánto nos falta por seguir en el proceso de crecimiento en nuestra vida. Vamos a empezar hablando del monte Gólgota. ¿Se acuerdan del monte de Gólgota? Es donde el Señor Jesús fue crucificado. En el libro de Mateo 27:33, Mateo 27:33, hay algunos que están diciendo, están pensando, y ahora, ¿qué nos va a suceder? Monte de la renuncia y muerte del yo, es este monte. Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice el versículo 33, ¿sí o no? Ahí fue donde crucificaron al Señor Jesús. El Gólgota es un pequeño monte con la forma de un cráneo o de una calavera. Está situado fuera de la ciudad de Jerusalén. Calvario es su nombre latino, el nombre latino de este lugar. Fue ahí donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y la Biblia afirma que todos nosotros morimos con Él. Hemos muerto con Cristo. Espiritualmente estábamos muertos, ¿no ve? Pero cuando hemos nacido de nuevo, con la resurrección del Señor, tenemos vida nueva. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Romanos 6:11, para que no se me asusten. Romanos 6:11. ¿A qué hemos muerto con Cristo? Al pecado, amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? Amén. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo? Nosotros hemos muerto al pecado. O sea, el pecado ya no manda sobre nosotros. Hemos nacido a vida nueva en Cristo Jesús. Considerándonos muertos al pecado significa que debemos estimar nuestra vieja naturaleza pecadora como muerta y sorda al pecado. ¿Me están siguiendo, iglesia? Sí. Debido a nuestra unión con Cristo, a nuestra identificación con Cristo, ya no estamos atados a esos viejos motivos, a esos viejos deseos, a esas viejas metas. Tenemos un nuevo comienzo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a transformarnos cada día en mejores personas, en lo que Cristo quiere que seamos. Amén. Gálatas 2:20. ¿Estamos entendiendo a qué hemos muerto? Hemos muerto al pecado. O sea, no me puedo dejar dominar por mi mal humor, por la venganza. Amén. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Quién puede leer? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Con Cristo he sido crucificado. ¿Dónde? En el monte Gólgota. He sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe de ser cada día mejor persona, de ser hijo de Dios. El Señor Jesús nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente. Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados murieron con Él. Si tu pasado era muy oscuro, medio plomo, medio gris, ya no es más. Ya no estamos más condenados. Somos uno con Cristo. Nuestra vida es una vida nueva. Morimos a la vida vieja y en nuestra vida diaria continuamos con nuestra batalla. No contra el diablo, sino contra el pecado, contra nuestra propia alma. Pero gloria a Dios que no estamos solos. Cristo vive en nosotros. Esa es nuestra razón para vivir. Eso quiere decir, ¿me dejo entender?
Amén. Gálatas 5:24. Gracias por el ánimo, iglesia. Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Eso está claro, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esa es la muerte. Eso representa el monte Gólgota. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive. La forma en la que debemos vivir es como Cristo vive. Escondida significa oculta y segura. Tenemos que estar tranquilos porque nuestra salvación es segura y tenemos que vivir cada día para Cristo. Todo aquel que quiere venir a Jesús tiene que pasar por el monte Calvario. ¿Cómo va a pasar por el monte Calvario? Renunciando a todo y dando muerte a su yo. Amén. Este monte posiblemente es el más esquivado porque es difícil morir al yo, ¿o no? Es difícil, ¿cierto? Entonces, este monte, generalmente cuando tenemos que pasar por este monte, tenemos que transitar, esquivamos, ¿no? Decimos, mejor mañana, mejor al año, mejor cuando deje de trabajar, cuando esté jubilado. Pero lo primero que debemos escalar es este monte. Si no transitamos a través de este monte, vamos a seguir tan terrenales, tan superficiales como antes. No se producen cambios provechosos en nuestra vida espiritual. Seguir a Cristo, ¿qué es exponernos a la vergüenza muchas veces. Es morir al yo. Es muchas veces ser menospreciado. Es identificarse plenamente con Jesús. Bienaventurados, repite conmigo, bienaventurados los que experimentan este monte. Amén. Hemos hablado del monte Gólgota, ¿no ve? El monte Calvario también. Ahora vamos a hablar del monte Carmelo. ¿Conocen algún Carmelo? Monte Carmelo, es el monte del fuego de Dios. En Primera de Reyes hay una historia en el capítulo 18, versículos 19 adelante hasta el 39, donde el Señor manifiesta su gloria, manifiesta su poder. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, dice, la gente vio eso, se postró la gente y dijeron, Jehová es el único Dios. El monte Carmelo, su nombre significa más o menos campo fructuoso, significa jardín o viñedo de Dios. El monte Carmelo antiguamente fue notable, ¿por qué? Porque ya estaba lleno de vegetación. Allí Elías desafió a los sacerdotes de Baal y descendió efectivamente fuego del cielo. Pero yo quiero que vayamos conscientemente, no al espectáculo, amados hermanos, sino conscientemente al Señor. Tenemos que tener claro que nadie puede hacer milagros, sino Dios. ¿Sí o no? Nadie puede hacer una obra duradera, estable, sin el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es lo que nos mueve a predicar, a enseñar la palabra, a comportarnos mejor también. Jesús nos bautizó en Espíritu Santo y fuego. Primero para amarle, para obedecerle, para predicar su palabra y para que luego de hacer todo esto, señales y prodigios sigan a su palabra. Enfermos sanados, cautivos liberados, milagros creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos la capacidad de ser el monte Carmelo, lleno de vegetación, lleno de frutos. Pero ¿de quién depende darnos su espíritu? Solo de Dios. Amén. Aquí no hay nadie que sea especial, no hay nadie que pueda decir, es que yo soy poderoso. Nadie es poderoso. El único poderoso, todopoderoso es Dios. En el libro de Juan capítulo 16, en el versículo 7, el Señor Jesús dice, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dice, hará un espectáculo. ¿Sí o no? El versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad?
La palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía al estudiar la palabra de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y les hará saber las cosas que van a venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Es necesario experimentar el monte de fuego divino? Es hermoso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos llena, amados hermanos. ¿Sí o no? ¿Han sentido la llenura del Espíritu Santo de Dios? Yo lo he sentido y es maravilloso. Dios hizo al ser humano para que se encienda enseguida cuando su fuego se acerca. Amados, si Jesús, esto tenemos que tener bien claro, si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría existido el Evangelio. ¿Sí o no? Si no hubiese muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados. Si no hubiese resucitado ni derrotado a la muerte, nada hubiese sucedido, ¿cierto? Si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir a morar en ti y en mí. Entonces la presencia de Cristo sobre la tierra, en esa época que Él estuvo aquí en la tierra, se limitaba a un solo lugar. ¿Me están siguiendo? A Jerusalén y a sus alrededores. Al irse y dejarnos su Espíritu, significó eso que Él podía estar presente en todo el mundo, en cada uno de nuestros corazones. Algún oriental chinito, por ejemplo, ¿puede ser lleno del Espíritu Santo? Puede ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. 3 tareas importantes del Espíritu Santo son convencer al mundo de pecado, llamar al arrepentimiento y revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree. Eso es revelarnos su palabra. Es que mucha gente identifica al Espíritu Santo al estilo pentecostal, ¿no ve? Así sacudones, tirarnos al suelo. El Espíritu Santo se mueve, pero todo tenemos que hacerlo en orden, todo tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Nos gustan los milagros? Nos gustan, a mí también. Cuando suceden los milagros, si nosotros oramos, un poco se nos va inflando el pechito, ¿cierto? Si vemos el compromiso, aquí en la historia de Elías, no tenemos que ver que vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego que lamió el lugar, y etcétera, etcétera. Tenemos que ver la relación que tenían Elías con Dios. Eso es lo que nos tiene que impresionar y eso nos tiene que motivar, tiene que ser nuestro reto. Elías fue enviado para confrontar al pueblo, no para consolarlo. Habló palabras de Dios a un rey que los rechazó siempre. ¿Por qué? Porque Elías era el único que hablaba eso, el resto hablaba cualquier cosa. Es interesante pensar en los sorprendentes milagros que Dios llevó a cabo por medio de Elías. Pero es más importante, amados hermanos, sabemos, ¿no ve? Que no llovió cierto tiempo, que después él oró y volvió la lluvia. Pero nosotros tenemos que centrarnos en la relación que tenía Dios con Elías. ¿Por qué? Porque Elías se dispuso. Dios siempre está dispuesto, no sé si me dejo entender. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con lo que está a nuestro alcance hoy, aquí y ahora. Elías quiso conocer y quiso obedecer a Dios. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, después de que Dios llevó a cabo el milagro grandioso por medio de Elías al derrotar a 400 profetas de Baal, la reina Jezabel se vengó de él, lo amenazó con matarlo. ¿Qué sintió Elías? Elías no dijo, no me van a tocar un pelo. Sintió miedo, abandono, se deprimió. A pesar de todo eso, él se escapó. A pesar de haberlo usado, el Señor, él se escapó. No tenía provisión, nada de comida, nada, pero igual fue al monte de Dios. Ahí tuvo abrigo, ahí tuvo provisión de comida. Amén. Así que Dios mostró su presencia en un suave susurro, dice, le habló, ¿no ve? Elías, como nosotros, amados hermanos, luchó con sus sentimientos. Aún después de este mensaje de consuelo de parte de Dios, en la actualidad, Dios a menudo nos habla por medio de la quietud, no por medio del espectáculo. Dios nos habla cuando más quietos estamos, amados hermanos. Dios tiene trabajo para nosotros, aunque sintamos miedo, aunque sintamos que vamos a fracasar o que hemos fracasado, entonces ¿dónde más vamos a fracasar? El Señor quiere hacer algo a través de nosotros. Él va a proveer recursos, va a proveer personas que nosotros tal vez ni conocemos, ni sabemos.
Podemos desear hacer grandes milagros para Dios, pero primero tenemos que concentrarnos en tener una relación íntima con el Señor, una relación personal con Él. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro real de la vida de Elías y de nuestra vida. La relación personal con Dios. Ese milagro está hoy a nuestro alcance. ¿Nos gusta el protagonismo? Nos gusta, hay que nomás ser sinceros. A mí no me vienen con cuentas. A todos nos gusta que, ay, gracias, me lo ha orado. Entreguemos todo halago, toda crítica al Señor. No olvidemos que solo Dios es el que hace todo, que de Él viene el poder. Y Dios solo nos va a usar cuando ya estemos bien trabajados en sus manos. Cuando nuestra relación con Él sea constante, personal e íntima. Que nuestra dependencia sea completa. La gloria se va a manifestar del Señor. Seamos humildes, amados hermanos. Todos somos un monte Carmelo. Dile al que está a tu lado, eres un monte Carmelo. Monte Carmelo. ¿Para qué vamos a hacer monte Carmelo? Para dar fruto abundante para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. El tercer monte del que vamos a hablar ahora es el monte Horeb. El monte Horeb es el monte del llamamiento y el monte del refrigerio también. Éxodo 3, versículos 1 y 4. ¿De quién está hablando en Éxodo 3? De Moisés. Conocemos a Moisés, ¿no? En algo. Éxodo 3, versículo 1, 3, 2, 3 y 4. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. ¿Están en Éxodo 3, hermanos? Llevó, dice, el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Versículo 2. Allí, en ese lugar, en el monte de Dios, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Éxodo 3, versículo 1 al 4. ¿Qué dijo Moisés? Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Yo tengo que ir a verla. A veces, ¿no? Las cosas grandes nos llaman la atención. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, estoy aquí, respondió él. No te acerques más, le advirtió, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Amados, luego de pasar por el monte Calvario, donde morimos a nuestro yo, y por el monte Carmelo, donde somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, para dar fruto, necesitamos conocer y experimentar el monte Horeb, el monte del llamamiento y del consuelo. En Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿quién me lo puede leer, lo que hemos leído ahorita? El 1 y el 2, Éxodo 3, 1 y 2. Amén. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí un ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Amén. Después de matar al egipcio, al que sorprendió golpeando a un esclavo hebreo, Moisés huyó a Madián. Y ahí estaba cuidando el rebaño de su suegro en el monte Horeb. Dios le habló justo en ese lugar. ¿Qué le dijo el Señor? Le reveló el nombre más grande de Dios, el gran Yo Soy. Allí en el monte Horeb, Dios le dijo a Moisés, estaré contigo. Y esta será la señal de que te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios en esta montaña. Por eso es el monte de Dios. Horeb, amados hermanos, se puede experimentar mientras estamos en nuestras tareas particulares. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba apacentando ovejas. Yo, por ejemplo, estaba trabajando, este era mi taller de pintura. No sé qué estás haciendo tú ahorita, pero el Señor ahí, mientras estás haciendo tus tareas particulares, el Señor te va a hablar. El Señor trata, amados hermanos, con cada uno de nosotros de manera diferente. Por eso yo nunca digo, hagan lo que yo hice. El Señor me dijo a mí que haga y yo le obedecí. Y las cosas fueron fluyendo conforme a la voluntad de Dios. Pero nadie va a ser igual que yo. El Señor tiene un plan, un propósito con cada una de nuestras vidas, ¿no ve? El llamamiento de Dios es individual, por si acaso. Efesios capítulo 4,
versículos 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién puede leer esto? Efesios 4, versículos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Repite conmigo, Dios nos ha dado dones. Oreb, el llamado a pertenecer al reino y a trabajar para el reino también. Efesios 4:11, a ver. Efesios capítulo 4, versículo 11, un poquito más abajo. ¿Quién puede leer esto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Esos son los dones que el Señor Jesús nos dio. Y Él mismo, dice el mismo Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5 dones. No dice que nadie se puede quedar simplemente oyendo la palabra de Dios. Tenemos que hacer algo para el reino, ¿no ve? El llamamiento en Oreb lo hace Dios. A Moisés, ¿quién lo llamó? Dios, ¿no ve? No algún hombre que estaba pasando por ahí. Y ese llamamiento, ¿qué merece? Una pronta respuesta. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Así como Oreb es el monte del llamamiento, también es el monte del consuelo y del refrigerio. En Éxodo 17, el pueblo de Israel, estaba toda la congregación, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor. Éxodo 17, versículo 1 al 6. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Se sube a un lugar alto? ¿Estaban dónde? Estaban en el monte Sinaí, ¿sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir? Dice, ¿no ve? Para morir aquí. Era mejor que muramos allá. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo de aquí a poco? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, el monte del refrigerio. Oreb es el monte del refrigerio, repite conmigo. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y así lo hizo Moisés y la gente bebió. Una vez más el pueblo se quejó de su problema en vez de orar, ¿cierto? Algunos problemas se pueden resolver pensando cuidadosamente. Otros se pueden arreglar cuando nuestras situaciones, o sea, establecemos prioridades. Algunos pueden ser resueltos con una discusión. No estoy diciendo una pelea, ¿no? Sino una discusión razonable, con un buen consejo. Pero otros asuntos solo se pueden resolver con oración. Tenemos que hacer un esfuerzo determinado para orar cuando nos sintamos mal, cuando veamos que estamos en problemas. ¿Ganas vamos a tener de orar? No, generalmente no, porque el cuerpo es flojo. Entonces tenemos que dejar de quejarnos y incrementar nuestro nivel de oración. La oración va a silenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nos va a preparar para escuchar a Dios. Vayamos al monte Oreb, donde el Señor sacia la sed de su pueblo. Así como hizo aquella vez, va a hacer ahora. Así dice el Señor, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrán aguas y beberás. Y Moisés lo hizo así. Ve tú también, yo también. A menudo el monte de Oreb es llamado el monte Sinaí. La montaña estaba envuelta en humo y se agitó violentamente cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés. Amados hermanos, en este momento, si tú vas a este lugar, existe todavía
como si un volcán se hubiera apagado. O sea, existe todavía esta parte quemada de la cima del monte Oreb o del monte Sinaí. Esa es una señal de que sucedió eso efectivamente ahí, ¿no? En nosotros, en nuestra vida, las señales de Cristo nos tienen que acompañar, tienen que verse en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ese es el monte Oreb, donde escuchamos la voz de Dios. El Altísimo se manifiesta en ese lugar, monte de la ley del Señor, donde promulga sus leyes, promulga sus estatutos, pero también donde da refrigerio. Dile al que está a tu lado, subamos al monte Oreb, que es el monte de llamamiento de Dios, y el monte de los tiempos de refrigerio. El cuarto monte, amados hermanos, monte Hermón, con H, el monte de la conquista. Iremos al libro de Josué. Josué era el que tenía que conquistar las ciudades en la tierra prometida, que ya estaban ocupadas, ¿cierto? Josué capítulo 12, versículo 1. Tienes que tener ánimo, tienes que tener ganas de subir los montes. Yo sé que la vida no es fácil a veces, yo sé que hay muchos problemas, pero Dios es fiel. Monte Hermón, el monte de la conquista. Josué capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, todo el Arabá al poniente. Amén. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron. ¿Conquistaron o no conquistaron ese lugar? Al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. El monte Hermón significa montaña del anciano, porque su cumbre se encuentra siempre nevada, sobrepasa a todos los otros montes en altura, porque tiene más de 2.800 metros de altura. Eso quiere decir que llegar a la cima cuesta más. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Este monte tiene que ver con el cristiano que comienza a vivir una vida de conquista. ¿En qué voy a conquistar primero? Mi carácter. Tengo que dar fruto, ¿no ves? Espiritual. Tengo que crecer como persona y tengo que crecer en la obra del Señor. Necesitamos conquistar nuestro carácter y dar fruto espiritual. ¿Qué necesitamos para dar fruto espiritual y para conquistar nuestro carácter? Dominio propio. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Yo escucho muchas veces a personas, generalmente a mujeres, quejarse, ¿no? Es que me pasa esto, me pasó aquello, y soy cristiana. Entonces yo digo, pero no hay dominio propio ahí. O sea, tenemos que aprender a dominarnos, ¿no? Y no solo estoy hablando a las mujeres, también a los hombres. ¿Qué dice Proverbios 25, 28? Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Dios quiere llevar a todos los hijos del Señor, a todos sus hijos al monte Hermón, porque es el ámbito de la conquista. Amados hermanos, no puede haber una verdadera vida cristiana sin conquista de tu carácter. Nuestro andar cristiano tiene que ser transformación constante. Tenemos que conquistar nuestra alma, aunque sea conquistas pequeñas. Hoy tengo que ser mejor persona de lo que fui ayer. Tengo que mejorar, no puedo quedarme igual. No puedo mirar hace un año y decir, ay Dios mío, estoy peor. No. Amados hermanos, los muros de las ciudades en aquella época limitaban los movimientos de los habitantes, limitaban. Pero el pueblo estaba contento de tener esos muros. ¿Por qué? Porque eso los hacía menos vulnerables a los ataques de cualquier grupo de saqueadores que pasara. El dominio propio nos limita, ¿no ve? No nos enloquecemos por cualquier cosa, ¿no ve? Porque si antes hubiéramos tirado así la toalla, por no decir tirado otras cosas, ahora ya pensamos un poco, ¿sí o no? Nos permite estar seguros ese límite del dominio propio. Una vida sin control, amados, es vulnerable a toda clase de ataques del enemigo.
Piensa en el dominio propio como si fuera un muro construido para defenderte a ti mismo, para protegerte a ti mismo. Es una conquista para dominar tu carácter, tu alma. Cuando entiendas eso, vas a ver cómo vas a estar más seguro, más defendido, más protegido por el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Qué nos ha dado el Señor, amados hermanos? Aquí empieza por lo que no nos ha dado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Podía decir solamente poder y amor, ¿no ve? Uy, ahí estaríamos chochos, ¿no? Todos. Yo tengo poder, yo tengo amor y tu dominio. Pablo menciona 3 características del cristiano efectivo. Poder, repite conmigo, poder, amor y dominio propio. ¿Están a nuestra disposición? Están a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¡Ánimo, hermanos! El Espíritu Santo vive en nosotros. Es nuestro ayudador, nuestro consuelo y nuestra guía en la palabra. ¿Amén? Hemos leído entonces el monte Hermón, que es el monte de la conquista. Es el más alto de todos. Es que es fácil juzgarlo. ¿Ve el resto? Ay, ¿por qué es así? O la hermana, o la pastora, ¿por qué es así? Y yo primero me miraré a mí, conquistaré mis debilidades, ¿sí o no? Mejoraré como persona. El monte de los olivos, el monte del quebrantamiento. Repite conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44. ¿A quién les gusta quebrantarse? Nadie va a levantar la mano, ¿no? A nadie, pues. Pero Dios necesita que nos quebrantemos. Y saliendo se fue, Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Y cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad para que no entren en tentación. Versículo 41, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Así decimos, ¿no? Cuando se nos viene, ya sabemos cuando se nos viene, ¿no ve? O yo nomás sé, cuando se nos viene una terrible, una tremenda, así ahí, si puedes pasar de mí esta copa, por favor, Diosito. Pero dijo el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Amados, el monte de los olivos está localizado al este de Jerusalén. Este monte es donde Jesús fue a orar para tener más fuerzas, porque él sabía lo que iba a suceder. Este monte es un olivar, llamado también Getsemaní, que significa lagar de aceite. ¿Ustedes saben cómo se saca el aceite de las aceitunas? Debe ser con harta presión, ¿no? ¿No? Debe ser difícil. La unción con aceite en el Antiguo Testamento capacitaba a reyes, a profetas, a sacerdotes, dándoles fuerza, sabiduría para cumplir labores en su capacidad, ¿no? Que ellos no hubiesen podido realizar si no era con la ayuda de Dios. Jesús pidió a sus discípulos que oren para que no entren en tentación en ese lugar, ¿no ve? Porque él sabía que muy pronto los iba a dejar, y sabía que iban a necesitar fortaleza para enfrentar la tentación que se avecinaba. La de huir del Señor, la de negar la relación con Él, como hizo Pedro, ¿no ve? Estaban a punto de verlo morir. Amados, nunca es malo expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Nunca es malo así rendirnos, llorar delante del Señor. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones que se venían, ¿no ve? Pero a la vez Él reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios. La copa a la que Él se refiere significa esa agonía terrible que Él tenía que enfrentar. No solo el horror de la crucifixión, sino peor aún la separación de Dios, ¿no ve? Que Él iba a experimentar a fin de morir por nuestros pecados. Solo Lucas menciona que Jesús parecía sudar gotas de sangre. Jesús estaba en extrema agonía, pero a pesar de todo Él no cedió ni renunció.
Siguió adelante con la misión que Dios le encomendó. En este monte, amados hermanos, entregamos nuestra voluntad, la voluntad propia, y se abraza la voluntad de Dios. La carne sufre, sufre, el alma sufre, sufre, pero Dios manda, dice ángeles, para fortalecernos. Si entramos en profunda agonía, ahí es donde conocemos al Padre en una nueva dimensión, créanme. Posiblemente todos nosotros diríamos por este momento, o por este monte, perdón, yo no quiero pasar. Pero amados hermanos, muchas veces es necesario. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30, que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Muchas veces no entendemos, ¿no?, por qué sucede esto. Pero como creyentes no estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar ningún problema. Aun cuando no sepas las palabras adecuadas para orar, pídele al Espíritu Santo que ore contigo y por ti. Dios contesta nuestra oración, amados. Con la ayuda de Dios, al orar, pedimos al Espíritu Santo que interceda en favor nuestro. Hacemos la voluntad de Dios. Cuando presentamos las peticiones, a Dios, confiemos en que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, sean para nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos va a pasar es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en el mundo, ¿sí o no? ¿Hay maldad o no hay maldad? Pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Pero tengamos presente de que Dios, esta promesa dice para los que aman a Dios, para los que confían en Él. Una cosa quiero decirte, amado hermano, ten presente que Dios no está ocupado en hacerte feliz. Dios está ocupado en cumplir sus propósitos en tu vida y contigo. Esta promesa es para los que amamos y confiamos en Él, no en los tesoros de la vida. Buscamos la seguridad en el cielo, no en la tierra, porque Dios está con nosotros. Amén. El Monte de los Olivos es el punto de quiebre en la vida del cristiano. Podemos haber experimentado el Monte Carmelo, el llamamiento del Horeb, el sabor de la conquista del Monte Hermón, pero necesitamos pasar por el Monte de los Olivos. Dios está tratando con cada uno de nosotros. El fruto del olivo se saca con presión, con mucha fuerza. Se saca un aceite especial. Eso es lo que Dios quiere sacar de ti y sacar de mí. El quebrantamiento es una experiencia básica para cada uno de los que quiere servir al Señor. No solamente debemos ser enseñados, debemos ser tratados, debemos ser quebrantados para ser vasos aptos en las manos del Maestro. Repite conmigo: Dios está obrando en mi vida incesantemente. El sexto monte que vamos a ver, el monte Moria, el monte de la prueba. Génesis capítulo 22, versículo 2. ¿A quién se refiere aquí? El Señor está hablando de Abraham, el padre de la fe. Génesis 22, 2. Y dijo Dios, ¿me están siguiendo, amados? Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y fue sobre este monte, el Moria, donde Abraham voluntariamente intentó el sacrificio indispensable de su hijo amado, el hijo de la promesa. Siguiendo el mandato de Dios, fue allí donde el ángel de Dios detuvo la mano de Abraham y proporcionó un carnero para el sacrificio. ¿Quién puede leer Génesis 22, versículo 1 y 2? Aconteció después de estas cosas. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrece ahí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y
enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios probó a Abraham, no para hacerlo tropezar ni caer, porque Dios no es malo, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó que aún muerto su hijo, Dios lo iba a resucitar, le iba a dar vida otra vez. El Señor quería desarrollar el carácter de él en Abraham. De la misma manera que el fuego refina el mineral para extraer metales preciosos, Dios refina por medio de las circunstancias difíciles nuestro carácter. Amén. Cuando somos probados podemos ver cómo Dios nos está forjando el carácter. Aquella mañana siguiente, dice, Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia de la palabra. Viajó 80 kilómetros hasta el monte Moria, cerca de Jerusalén. Con los años él había aprendido lecciones duras, ¿no ve?, de la importancia de obedecer a Dios. Esta vez obedeció en forma rápida, total y completa. A menudo obedecer a Dios es una lucha, ¿o no? Hasta para orar, ¿no ve? Nos levantamos, despertamos posiblemente a las 5 y vamos ese ratito a orar. Estamos peleando con nuestro cuerpo, ¿no? Me levanto, no me levanto, un poquito más. Imagínense, ¿es o no una lucha obedecer al Señor? Porque significa que le entreguemos algo que verdaderamente amamos generalmente. No siempre debemos esperar que nuestra obediencia a Dios sea fácil ni que venga en forma natural. Nuestra fe y obediencia va a ser puesta a prueba. En este caso, Abraham fue exigido al máximo, pasó la prueba y se constituyó en el padre de la fe. Dice la Escritura que creyó en esperanza contra esperanza. Amados, todos vamos a ser probados. Mira al que está a tu lado y dile, ay, ay, ay. Vamos a ser probados para dejar el camino de Cristo, para que no tengamos fe, pero no olvidemos, Dios es fiel. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 7, 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 7, 8 y 9. La palabra de Dios dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero va a ser sometida a prueba y prueba de fuego. Esta fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fin de pasar la prueba es obtener la salvación de nuestras almas. Amén, hermanos. Repite conmigo, Monte Moria, el monte de la prueba. El último monte que vamos a estudiar, el monte Tabor, monte de la alabanza y la adoración. ¿Nos gusta alabar y adorar al Señor? Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, mientras pasamos el monte de la prueba, ¿qué necesitamos? Fortaleza, ¿cierto? ¿Sí o no? El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. El pueblo lloró abiertamente cuando escuchó las leyes de Dios y se dio cuenta de lo lejos que estaban de obedecerlas. Sin embargo, Esdras les dijo, tienen que estar llenos del gozo del Señor. Ya han escuchado la palabra de Dios, es lo que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí ahora. Y ya hemos escuchado la palabra de Dios, ahora ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Amén. Con gozo y alegría. Luego, ¿qué les dijo? Celebren, den presentes a los que tienen necesidad. La celebración no tiene que concentrarse en nosotros mismos. Esdras conectó la celebración con el dar. A menudo cuando celebramos, damos a otros, ¿no ve? Aun cuando no tengamos ganas. ¿Sí o no? Nos fortalecemos espiritualmente, nos llenamos de gozo, participamos en las celebraciones que honran a Dios. Permitamos que el Señor llene nuestro corazón con gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. ¿Qué dice Santiago 1, 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Quiero hacer un experimento ahora. Quiero que me miren y yo también los voy a mirar sonriendo y vamos a leer todos sonriendo esto. Tener por sumo gozo cuando estéis pasando por pruebas. Amén. Amén. Yo recuerdo ahorita mi hija era pequeña y a veces estaba enojada.
Y yo le decía, entre al baño y salga con buena cara. Y ella salía así sonriendo. Muchos hemos leído ahora, ¿sí, no? Tened por sumo gozo cuando estéis pasando por pruebas. Es una sonrisa forzada, ¿no? Pero el Señor quiere que estemos gozosos. Santiago, aquí, ¿qué da por sentado? ¿Que vamos a tener pruebas? Vamos a tener pruebas. ¿Y que es posible sacar provecho de ellas? Es posible sacar provecho de las pruebas. La idea no es fingir ser feliz. Estamos enfrentando problemas, dolor, sufrimiento, sino tener por sumo gozo que Dios está con nosotros. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje, tiempos difíciles que nos pueden enseñar a tener paciencia. En realidad, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta que estamos presionados. Les dije, ¿no? ¿Qué pasa cuando una cucaracha es aplastada? Sale zumo de cucaracha, ¿no ves? Cuando nosotros somos aplastados, presionados, ¿qué sale? Tiene que ser aceite. Somos el lagar de Dios. Somos el monte Carmelo. Amén, hermanos. Dile al que está a tu lado sonriendo, ese soy yo, dile. Ese soy yo. Vamos a seguir siendo amables cuando la cosa se pone difícil. Dios quiere que seamos maduros. Lo único que nos llena de gozo es el encuentro con el Señor, rendirnos a Él en alabanza, en adoración. Date un tiempo, date un break. En medio de ese problema, haz un saltito y enciérrate con el Señor. ¿Dónde me voy a encerrar? A ver, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 17, 1 al 5. En estos pasajes, Jesús y sus 3 apóstoles. ¿Quiénes son discípulos del Señor aquí? Amén. ¿Quiénes son discípulos del Señor? Amén, iglesia. Yo soy. Repite conmigo, yo soy discípulo del Señor. Yo soy discípulo del Señor. Jesús y sus 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a una montaña, el monte Tabor o monte de la transfiguración, a orar. Jesús empieza ahí a brillar con rayos brillantes de luz. Imagínense ese momento. A ver, vamos a Mateo 17, 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Podemos decir también, 6 días después, el Señor tomó a Nelson, a Elvira, a Rosby, a Elena, a Alessandra, a Gaby, a Rocío, con Él. ¡Gloria a Dios! Allí delante de ellos cambió su apariencia, dice, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron, dice, a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. O sea, ¿así nos sentimos en alabanza o yo nomás? Ay, no, yo me quedo aquí. ¿Qué sería si no? ¿Decimos o no decimos eso? Entonces, pero mientras Pedro estaba todavía hablando, dice, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. ¿Qué dijo el Señor aquí? Este es mi Hijo, escúchenlo. El Señor no dijo, hagan llamadas que quería hacer Pedro, ¿no ve? En este pasaje, Jesús y sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a una montaña. El Señor se transfigura, empieza a brillar con rayos brillantes de luz, valga la redundancia. Ese es el momento de la decisión. ¿Decidimos o no decidimos rendirnos al Señor? ¿Decidimos o no decidimos reconocerlo como nuestro único Salvador? Esta palabra del Señor, del Padre, escucharlo, tiene que resonar fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedro jamás olvidó, porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 2 de Pedro 1, 18, dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en este monte. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo, escúchenlo a Él. La palabra nos ordena escuchar a Jesús y obedecerlo. Alabarlo es un deber, pero obedecerlo también. No puede depender de nuestro estado de ánimo, del sentimiento, de la circunstancia, de la vida que estemos pasando. Tenemos que construir una ofrenda continua de gratitud a Dios. Dios Padre quiere que lo escuchen a su Hijo. Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 15, si quieres buscarlos, si no, no hay problema. Señala aquí que la alegría surge cuando permitimos que Dios esté con nosotros.
que lo sigamos y que obedezcamos su palabra con fidelidad, Dios se regocija con un canto de felicidad por nosotros. Si quieres ser feliz, ¿quiénes quieren ser felices? Acerquémonos a la fuente de felicidad, que es obedecer a Dios, es Cristo mismo. Conclusión. He titulado este mensaje, Dios nos habla desde las cumbres de las montañas. Es de nosotros escuchar esa voz, es de nosotros meditar en la palabra, es de nosotros obedecer el sermón del Señor. El último monte que vamos a tocar ahora sí es el sermón del monte. Las cumbres de las montañas están a muchos metros por encima de nosotros, ¿no ven? Hemos leído al principio de esta prédica Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué monte estamos transitando ahora? ¿Cuál monte necesitamos escalar? Es tiempo de escuchar el sermón del monte, que es un camino aún más excelente. Está en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, 3 capítulos de Mateo. Cristo predicó un profundo sermón que mostraba que debían vivir los cristianos. Es esencial el sermón del monte en la actualidad. El monte donde nuestro Salvador enseña palabras de sabiduría, de vida eterna. Es un lugar apropiado para enseñar a las multitudes. Lugar donde las palabras de nuestro Salvador tocan puntos esenciales en la vida de cada creyente. Mateo capítulo 5, versículo 1. Ya estamos terminando, amados hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, ¿qué significa? Bendito, halagado por Dios. ¿Quiénes quieren ser bienaventurados aquí? Las palabras de Cristo registradas en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son con frecuencia llamadas el Sermón del Monte. Aparentemente, Él hizo esto, se subió a ese monte para que fuera más fácil que el pueblo le escuche. Pero dijo también: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, repite conmigo, obediencia. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El sermón del monte o de la montaña, de acuerdo con el Evangelio según Mateo, es una prédica ofrecida por Jesús de Nazaret a toda la gente que quería escucharle. Era una gran multitud, dice. La Biblia dice que se desarrolló en una ladera de una montaña cerca al mar, al norte del mar de Galilea, cerca de Capernaum. El sermón del monte trae a la memoria la promulgación de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí en Éxodo 19:10. Tal vez esta mañana nos ha faltado mucho por hablar del monte Gólgota, del monte Carmelo, del monte Oreb, del monte Hermón, del monte de los Olivos, del monte Moria, del monte Tabor. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Queremos ser bienaventurados? Si queremos ser bienaventurados, eso significa ser dichoso, ser feliz, ser digno de ser felicitado por el Señor. Si la respuesta es afirmativa, considero que es tiempo de sentarnos a los pies del Maestro. Es tiempo de escuchar el sermón del monte para nuestro diario vivir. Este sermón sacude a la iglesia. La iglesia es el reino de Dios, ¿no? En la tierra, donde los creyentes recibimos vida nueva mediante las palabras de nuestro Salvador. Este es el monte del sermón del Señor Jesús, el monte de la decisión de seguir a Cristo, el monte de la unción, el monte de la victoria, el monte de la nueva vida en Cristo, el monte del llamamiento, el monte de la enseñanza, el monte de la protección, el monte de los verdaderos valores del reino de Dios, el monte de la regla de oro esencial en nuestro trato con los demás, el monte de la sal de la tierra, el monte de la luz del mundo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque somos como el monte de Sión, Señor, porque confiamos en ti, Señor, porque no nos movemos, porque permanecemos para siempre a tus pies, Señor. Te damos gracias, Padre, porque así como
Muchos montes rodean nuestra ciudad, así también tú estás alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, amado Señor, por tu sermón, Señor, el sermón del monte. Gracias, Padre, porque todas estas líneas, estas reglas, Señor, nos enseñan a ser cada vez mejores personas, semejantes a Cristo, Padre. Gracias, bendito Dios. Para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra, Padre bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.